Otra vez un resultado de comicios porteños desató las polémicas más encendidas que puedan encontrarse en todo el país respecto de lo electoral. No es una cuestión de ombliguismo, aunque haya algo de eso por tratarse de la vidriera mayor y por la importancia del padrón también, sino de que es difícil acertar o asumir los valores y voluntades electorales de este distrito. Les propongo recorrer tres aspectos que pueden estar interrelacionados o no. El primero, como corresponde a cualquier análisis que se pretenda más o menos serio, es reparar en los datos numéricos relevantes. Está claro que una enorme mayoría rechazó la opción kirchnerista para la ciudad y prefirió candidatear a las figuras de un espacio donde confluyen pro y eco. Solo la pereza intelectual permite el olvido de que Martín Lustó tributa a la coalición cívica y que la coalición cívica va aliada al macrismo y a la porción de los radicales avaladora de ese rejunte, de esa fuerza. No hay ninguna diferencia de fondo entre esas tres patas. Ninguna. Por tanto, esos votos son ideológicamente sumables. Después podrán discutirse las subjetividades puntuales, pero eso ya entra en el terreno de las interpretaciones. Por ahora estamos en el de los números fríos. Y allí la variante K fue claramente derrotada, pero hay el detalle de que tiene un piso atendible en el más gorila de todos los escenarios. Y que una cosa es la lupa que se posa sobre la ciudad y otra la proyección nacional que tienen esas cifras, o que tendrían, lo cual es el tercer aspecto. También resalta que el triunfo macrista fue homogéneo en todas las comunas. Aún en la menos favorable, en la que le fue menos favorable, la 15, Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas, obtuvo el 41,1% de los votos. En la 8, Villas Soldati, Riachuelo y Lugano, el PRO conquistó casi el 47%. Ahí le fue mal a Eco, al igual que en La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, pero en Caballito Lustó se alzó con más del 26% y en el resto consiguió cifras parejas que le valieron salir segundo en 10 de las 15 comunas. Agregado a esto, los candidatos a comuneros por la reta se impusieron en todas las comarcas, todas. Y los cortes de boleta en las tres fuerzas prevalecientes fueron intrascendentes. Significa que puede hablarse de un resultado uniforme, que atraviesa el conjunto de barrios y clases sociales. El que quiera ver otra cosa que se enoje con los números. Más luego, ¿cómo interpretar estos guarismos? En líneas generales, hubo dos grandes bloques de razonamiento. Uno de ellos se resume en la muy comentada columna que el colega Luis Brustein escribió en la edición del lunes de Página 12, de la que siguen algunos de sus conceptos centrales. Se ha planteado que el voto porteño es más ideológico que concreto, más motivado por el temor al ascenso de los sectores sociales postergados que por sus intereses reales. En los barrios próximos a las villas miseria hay muchos votos por derecha. Son justamente las zonas que más progresaron. Las mejoras en las casas son evidentes, son barrios que se han beneficiado por la economía del país en los últimos 10 años, y es imposible encontrar un lugar para estacionar. Pero la villa está a 8 o 10 cuadras, y lo más importante no es el progreso personal, sino mantener esa distancia. En la ciudad de Buenos Aires,
el kirchnerismo y en general el progresismo no han podido quebrar ese núcleo de pensamiento hegemónico que instaló el macrismo. No es lo mismo que el arraigo de Delcel en Santa Fe. El voto conservador en las provincias contiene cierto aire de patrón paternalista. Es lo más parecido al populismo del viejo Partido Conservador, que buscaba como interlocutores a los pobres porque necesitaba votos. Por el contrario, el discurso de la derecha porteño, o centro-derecha, no tiene alusión a los pobres. No les habla a los pobres, ni les promete mejoras. Se dirige a los sectores sociales que se quieren diferenciar de los pobres. Y así será si gana ese discurso, ya no en Ciudad de Buenos Aires. Habrá mucho más pobres, pero los relativamente pocos que se salvan en la clase media se diferencian mucho más de ellos. Estos mecanismos funcionan incluso en una clase media cuyos sectores empobrecidos, que antes eran mayoría, ahora han logrado estabilizar su trabajo, mejorar sus viviendas y comprarse un automóvil. Es una paradoja. El kirchnerismo ha generado una amplia clase media próspera que se siente amenazada por las políticas que le dieron prosperidad. Muy bien, sin renegar necesariamente de este marco ideológico, un segundo bloque analítico apunta primero a los méritos de la gestión macrista y, en igual o mayor proporción, a las serias deficiencias de la táctica y trabajo del kirchnerismo. En ese orden, debe admitirse lo elemental de que el PRO ya no es, en la ciudad, un simple grupejo de yuppies encabezado por un empresario ricachón, mediáticamente protegido y estimulado, con serias dificultades para articular dos oraciones seguidas. Desde ya que el PRO tiene el abrigo de los grandes medios opositores, que se beneficia del derrame de la economía mejorada por el gobierno nacional, y que, como hacen todos los oficialismos, por favor, usa los fondos publicitarios estatales en su provecho. Ponerse a llorar sobre esa leche derramada, como si no fueran reglas del juego, es patético. El apunte de episodios como el indoamericano, el horror de los talleres clandestinos, o antes la represión en el Borda, o el espionaje telefónico, o el endeudamiento feroz de esta ciudad, tienen efecto marginal. A esta altura, el PRO dispone ya de un fuerte despliegue territorial, aparato, tiene punteros, velocidad de respuesta concreta en arreglos de calles y veredas, cambio de alumbrado público, y etcétera de ese tipo. Un dato en el que no vio uno que se haya reparado. La diferencia que Larreta le sacó a Michetti, sin ir más lejos, es exactamente o casi exactamente la suma que, antes de bajar sus precandidaturas para favorecer al Delfín de Macri, obtenían en las encuestas Diego Santilli y Cristian Ritondo, dos de los referentes PRO con inserción vecinal destacada, con laburo punteril. Para decirlo de otro modo, el PRO se ha convertido ejecutivamente en la más peronista de todas las variables opositoras. Es una derecha post-neoliberal. Como también lo escribió José Nathanson en Página el martes, Macri no privatizó las escuelas, pero disminuyó el presupuesto educativo como porcentaje del Producto Bruto. Macri no aranceló los hospitales, ni prohíbe que se atiendan los no porteños o los no argentinos, pero tampoco invirtió en nuevos centros de salud. Macri no mandó las topadoras a las villas, pero tampoco destinó un peso extra a vivienda social. La fórmula quizá podría resumirse de esta manera: todo el gasto social que haga falta para garantizar la estabilidad política y la prosperidad de los negocios, pero ni un peso más del que sea necesario. Una estrategia que, dicho sea de paso, puede funcionar gracias a que hay un Estado central, nacional, hiperactivo, que compensa en materia social la desatención de los niveles subnacionales, municipios, gobernaciones.
Y en lo estrictamente electoral de las PASO, por si fuera poco, colaron a un Lustó que, esto ya lo opinó quien les habla en su nota del lunes, es la quinta esencia del joven decontracté, novedoso, pintón, descontaminado, comillas, e ideológicamente ligerito, capaz de atraer numeroso sufragio delivery, que en buena medida tal vez haya traccionado desde Michetti, cuando las encuestas la vieron derrotada en forma irreversible frente a Larreta. Esto último es lo que motiva a los bingos de si acaso no hay ingredientes anti-Macri en los votos de Lustó y de la dama, cómo habrán de comportarse en el partido de los puntos por los puntos del 5 de julio y así sucesivamente. Nada que vaya a cambiar la orientación general. En cualquier caso, el kirchnerismo de aquí de Capital volvió a no encontrarle la vuelta a ese cúmulo de, otra vez comillas, novedades por la derecha. Con el diario del lunes, es cierto, aconteció que su precandidato preferido fue escogido a último momento, que todavía le falta demasiado fogueo, que el exceso de postulantes adheridos al Frente para la Victoria dispersó antes que sumar, que fue un grave error centrarse en un discurso duro mucho más preocupado por la exclusividad de la crítica al macrismo que en las propuestas de algún modelo de ciudad, y que ese discurso no halló jamás un eje de campaña, jamás, ni tan solo algunos sueltos en realidad. También se cayó la teoría de que para enfrentar a Macri con alguna expectativa hacía falta un kirchnerista puro en lugar de un progre. Y muchos añoraron los porcentajes de Filmus. El perdón Daniel sonó voluminoso tras el domingo, al igual que haber reparado en que a los K les faltó en los barrios un laburo específico, capaz de superar las meras caminatas y encuentros con gente del palo. Este comentarista, uno no es más que eso, opina que hay veracidad y verosimilitud en ambas unidades de análisis, que no son excluyentes una de la otra. Esto es, el croquis del componente de un voto ideológico, conservador, frívolo, gorilón, es indesmentible y no caracteriza únicamente a Buenos Aires. Pero asimismo, es cierto el de los yerros kirchneristas que han acentuado ese perfil, en el sentido de que por ahora habrían dejado escapar ánimos conquistables. Vamos, en esta ciudad ganaron Cristina e Ibarra. Es más, ganó Carrió y ganó Cristina a la vez. Y por muy contrafáctico que sea, si en 2007 no se hubiera partido el voto progresista a través de dos fórmulas, es probable que hoy no estuviéramos hablando de la afirmación de Macri. ¿Qué se supone? ¿Que casi todo lo que no fue a parar al Frente para la Victoria es un voto inevitablemente facho, caceroludo, tilingo, sin más? En verdad esa nos parece una lógica binaria, falsa, con anteojeras análogas a las que sellan que en este país hay más de 1 millón de trotskistas, porque basta y sobra con tomar nota de los votos del FIT. Por favor. Sí que hay una mirada porteñocéntrica en apresurarse a sacar conclusiones nacionales por las primarias capitalinas. Sí hay que Macri se perfila como el candidato prioritario de la oposición no peronista frente a la caída probablemente irreversible de Massa, más allá de alguna fantasía que despierte su buen acto de partido republicano yanqui anoche en Vélez. Sí que provoca cosquilleo, inquietud o directamente temor, hay gente asustada, en buena parte del entusiasmo K, al ver el resultado de las PASO porteñas. Pero también hay que aún aquí, en Buenos Aires, el kirchnerismo puede sostener su piso e intentar volver a su techo en las presidenciales. Que en las primarias habidas hasta ahora son sólidos los datos que muestran lo mismo. Que falta nada menos
que la contienda en territorio bonaerense, que es la madre de todas las batallas, y donde muy difícilmente haya milagro que evite la victoria oficialista. Y que resta la clave de lo que vuelque Cristina con su decisión implícita o explícita, con un horizonte de la economía que la propia oposición admite como tranquilo. Los porotos que cuentan son esos. Y los pierden de vista, le parece a uno, quienes ven o dicen ver otra cosa.